Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes a través de este medio. Bueno, pues aquí seguimos, atentos. Eh, Hay mucho ruido de parte de los vecinos caninos que tenemos. Los perritos que tenemos aquí como vecinos están aquí cruzando de la calle, así que es un poco complicado. Y allá atrás, en el fondo de la casa, tenemos unos niños que hacen mucho ruido también, entonces estamos llenos de ruido de vida, pero pues a mí me estresa un poquito, así que me disculpo en anticipado por esto, pero pues les explico esta situación que nos acontece por aquí. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí. En esta ocasión quiero avanzar. Estamos abordando una serie, unos temas que resultan importantes y necesarios atender. Y hablamos específicamente de la manifestación de lo verdadero. Quiero empezar este tiempo en oración. Padre amado, honramos tu presencia en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por lo que tú has dispuesto, lo que has preparado, Señor, y lo que quieres mostrarnos. Permite, Señor, que lo verdadero, lo genuino, Señor, todo aquello que es en ti, sea manifestado en tu orden, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí tenemos a estos vecinitos. Una disculpa. Pero mira, por favor, entramos en directo a la escritura y en este caso estamos en el libro de los jueces, en el capítulo 9, a partir del versículo 7. Es una historia muy densa, muy intensa del tiempo de los jueces, el periodo que está entre el momento en que Israel se instaló en la tierra prometida y en el tiempo de la aparición de la casa, bueno, de la monarquía en el pueblo de Israel. Y este es un momento muy especial. eh, eh, lo leemos y ya después les ubico en el momento histórico. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bueno, la historia continúa, pero propiamente es un momento en el que un personaje de un personaje de entre los hijos de Gedeón. Hay que saber que Gedeón en la escritura también se le llama Abimelech. Gedeón o Jerobal. Y Gedeón tuvo 70 hijos, fue muy prolífico, tuvo muchas esposas, dice también la escritura, y también una concubina. Y de esa concubina nació uno que se llamaba Abimelech. Abimelech, cuando murió su padre, que era
Gedeón, o también llamado Jerobaal, decidió usurpar el reino, no cuál reino, sino la función de liderazgo. Síganme, por favor. En ese entonces no había reinado sobre Israel, sino ciertos personajes, algunos hombres que eran o que fueron señalados por Dios, ocupaban la función de liderazgo mientras vivía, y una vez que moría, esa función expiraba también. Así que Abimelech ocupó o se metió en el momento de la transición, en el momento en que su padre murió, y Abimelech mató a todos sus hermanos, y Abimelech quiso usurpar esa función de liderazgo que se ejercía en el pueblo de Israel. Quiero leer contigo esta porción, esta sección de la historia, aquí mismo en Jueces 9, y dice lo siguiente: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro hombre, yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos. Quiero que veas esto. Alquiló hombres ociosos, vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, observa, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con todos los de la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Por favor, observa con calma. Aquí tenemos una serie de cosas muy de la política. Abimelech aspira a la función de liderazgo, a la función de reinar, y para esto recurre al buen nombre de los familiares de su madre, de modo que se hace publicidad en los de Siquem, la ciudad donde vivió Gedeón, por eso es la importancia, y además crece, o se da por ahí una situación también muy especial, en función de que los habitantes de Siquem le entregaron a Abimelech dinero de un templo que se llama Baal-Berit. Que lo extraño es que aparecen cosas que fuera de lugar, en este caso un templo en Baal-Berit, eso es algo que estaba fuera de lugar. Y le dan el dinero de ese templo, y con ese dinero él, lo que leíamos aquí, es que, mira lo que dice: alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Esto es algo muy fuerte, porque a fin de cuentas mató a los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, y lo pusieron por rey en una llanura, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem, dice aquí.
Es muy importante distinguir esto porque esa piedra, ese pilar que estaba ahí, era un centro, era un sitio espiritual y sobre el cual se edificó con derramamiento de sangre una intención, cuando menos, de Abimelech. Ahora, es en este contexto que aparece una parábola que Jotam, el hijo menor de Gedeón, en donde los reyes pusieron o quisieron elegir rey sobre ellos, y en esta circunstancia, en esta parábola, le pidieron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo tiene una respuesta muy específica que dice: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. La respuesta naturalmente era no. Lo mismo ocurrió cuando le preguntaron a la higuera, y la higuera declinó por causa de no poder dejar su dulzura y buen fruto para señorear entre los árboles. Asimismo, también la vid no consintió en esa idea, debido a que estaba la vid enfocada en ofrecer su mosto, las uvas primeras, a Dios y a los hombres, y todo aquello. Hasta que llegaron con la zarza. Y cuando llegaron con la zarza, la zarza dijo: si en verdad me elegís, si en verdad me elegís, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Pero observamos que, a diferencia de los otros árboles, la zarza, bueno, como que hace evidente que buscaba señorear de una forma muy muy fuerte sobre el resto de los árboles, porque bueno, para empezar, dice la zarza, bueno, es que es necesario que ustedes se pongan bajo de mi sombra, y en esto pues se asumían que los árboles, o asumía que la zarza, que los demás se tenían que poner en una función, digamos, vertical, en una actitud de arriba hacia abajo, es decir, por encima, por abajo de la zarza estaría, qué barbaridad, por abajo de la zarza estaría el resto de los árboles. Y bueno, pues hay que notar que ese asunto de la sombra pues es como una figura retórica, como una figura poética, porque bueno, en realidad una mata, una planta como la zarza no tiene sombra suficiente como para guarecer abajo de ella al resto de los árboles, así que era muy pretencioso pensar, para empezar, que hubiese sombra suficiente en la zarza. Así que número 1 es eso, y número 2, dice la zarza: si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bueno, esta es una forma de representar, sígame por favor, lo ridículo o lo complejo que era asumir que de una zarza podría consumirse o podría surgir algo de
que afectase a los cedros del Líbano. Para empezar, pues los cedros, un cedro tiene el follaje o la naturaleza de un cedro es muy diferente de una zarza, pero pues de todos modos se nota en esta disposición pues como que una actitud o una situación de una actitud pues equivocada de parte de la zarza, pretendiendo subyugar a el resto de las plantas. Mira, por favor, este es un asunto muy fuerte, porque observamos que hay aquí una serie de cosas muy profundas. Mira, necesito que enfoques para empezar un asunto que en función de la palabra es algo terriblemente verdadero, y necesito que recuerdes conmigo, que vengas conmigo a un texto que está en Romanos. Ahorita lo vamos a poner aquí y lo necesitamos. Lo necesitamos exponer aquí. Mira por favor lo que dice. Aquí está. Y aquí dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Subrayamos esto. La creación fue sujetada a vanidad, observamos, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Observa por favor, la creación fue sujetada a vanidad, observa, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Observa por favor, este es un asunto muy fuerte, porque se nos dicen aquí varios asuntos. Lo fuerte es que la creación fue sujetada a vanidad, dice la Escritura, no por voluntad propia, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sujetó en esperanza. En la idea de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Aquí hay varios asuntos, aquí hay varios temas pues significativos. Necesitamos ir con calma. Para empezar, bueno, en este texto, en esta descripción de la Escritura, se nos dice que que la creación fue sujeta a una esclavitud. La creación fue sujetada a una forma de vanidad, a esclavitud de corrupción. Y esta esclavitud de corrupción significa una distorsión, significa una condición en la cual la creación entera es puesta, sígueme, la creación entera es puesta en una alteración de su diseño original. Y aquí está la parte medular, o aquí está la parte interesante, porque en Jueces lo que encontramos es cómo la maldad de una persona es descrita en términos
de los árboles y cómo los árboles son, digamos, en esta parábola, conscientes de su función, conscientes de su propósito, conscientes de su alcance. Y sin embargo, de entre todos esos árboles, la zarza, del que menos se pudiese esperar, esa zarza exhibe o demuestra en sí una alteración pues importante. Ahora, sígueme por favor, porque lo que está de por medio es que hay un orden, hay una serie de cosas que están funcionando en una corrupción terrible. Sígame por favor. La creación está funcionando en un orden alterado. La creación está funcionando en una dinámica que perfectamente la describimos en estas palabras, en términos de las ataduras de vanidad, por un lado, o por otro lado, de esa esclavitud de corrupción. Estas dos cosas, estos dos elementos están allí. La creación sujeta a corrupción, la esclavitud de la corrupción. Mira por favor, esto tiene un impacto o un alcance importante. La creación exhibe un orden en Dios, o fue diseñada en Dios con un orden, con funciones, con labores, con cosas que fueron diseñadas en Dios, pero que de algún modo, en el avance de las cosas, de la historia humana, la creación se ve infectada por esta vanidad, infectada por estas ataduras de vanidad, por esa esclavitud de corrupción, y por lo tanto la naturaleza manifiesta la maldad de la humanidad. Y sígame por favor, porque es entonces cuando decimos que es necesario que se manifieste lo verdadero. Y en lo verdadero hablamos no de un asunto, ¿cómo decirlo?, que es conocido en el orden de lo natural, en el orden de lo que conocemos. Porque lo original, el diseño original en Dios es un diseño en perfección, es un diseño dentro de ciertos parámetros que el Señor, con el que el Señor concibió la creación, y en ese sentido la creación tenía cierta función, ciertas cosas que no corresponden a las cosas como las conocemos hoy. Y en ese sentido, pues a esa medida en que comparamos la distorsión entre el diseño original y lo que ahora funciona, que de repente resultan cosas contrarias al propósito, al diseño de Dios. Sígame en esto, por favor. Sígame en esto. La creación en Dios tiene una función, tiene un destino, tiene un diseño, un sentido que el Padre le preparó, y es nuestra función al manifestarnos como hijos de Dios, traer esos diseños al orden, traer esos diseños a su sentido original, traer esos diseños a la forma en que el Señor quiere que se manifiesten en nuestras vidas. Sígame, por favor. Hay cosas que tienen que ocurrir como resultado de que, como hijos de Dios y al estar impregnados de la gloria del Todopoderoso, al hablar, le recordamos a la creación, le recordamos a las plantas, a las semillas,
su diseño original, le recordamos a la creación lo que el Padre en su sabiduría perfecta les diseñó. Le recordamos a cada una de las cosas lo que el Padre preparó. Síganme, por favor. Hay asuntos que nuestro Dios diseñó y estableció en orden, en función, en destino. Y a medida que ese destino se cumple, el orden de Dios también se ve manifestado y su gloria se hace presente y se hace manifiesta de un modo muy especial. Y es a medida en que ese desorden, resultado del pecado humano, que hace su aparición, que la creación se ve corrompida. Y hay ataduras, hay limitaciones en la naturaleza que necesitan ser puestas en el orden de Dios. Sígame, por favor, porque nuestra función es traer ese orden. Hace un tiempo estuvimos en la sierra y cuando entramos en el espíritu, en el portal, pude ver un plano, como cuando tú ves algo en una tercera dimensión, solamente que el plano que veía yo en la tercera dimensión era más claro, brillante, más nítido que el plano que se veía en segundo lugar. Y este plano que se veía en segundo lugar era, sin embargo, lo que nosotros estábamos viendo, los árboles. Y yo veía en el diseño original, yo veía en este primer plano, yo veía en los árboles tal y como el Señor hubiese querido que se manifestaran, esto es, en su diseño original. Y lo que veíamos aquí era algo que era como estaban aquí en lo natural. Y se veía una diferencia. Y a medida que apreciaba esa diferencia, me parecía como reconocer ese diseño original y maravillarme por la forma en que los árboles, de todas formas enfermos, de todos modos cansados, de todas formas, en medio de todo esto, pues estaban en su dinámica propia de los árboles, de las plantas y de todo lo que se movía en el bosque, moviéndose pues en ese plano. Pero el diseño original era algo perfecto. Por favor, identifica. Una de las funciones más grandes que tenemos es poner nuestros ojos, es poner nuestra atención en los diseños perfectos del Padre. Es nuestra función entrar en las cosas que el Señor diseñó sobre nuestras vidas, como fundamento de las cosas que vemos, y manifestarlo a partir de nuestras vidas, manifestarlo a partir de lo que hablamos, de lo que declaramos, y en función de esto manifestar cosas que son poderosas en Dios. Porque lo verdadero tiene un poder extraordinario. Lo verdadero tiene una calidad muy específica y estamos sobre la tierra para manifestar lo verdadero. Solamente a medida que nos damos cuenta de la distorsión, de lo corrompido, podemos ser conscientes de lo que en su perfección Dios ha querido manifestar. Por favor, identifica. Estamos en función de lo verdadero, del original, del diseño primero. Estamos en función de lo que el Padre tuvo como propósito, como intención original, y en función de esto manifestarlo al hablar la gloria de Dios y al traer a la creación a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, conforme a lo que está aquí, porque dice que la creación, porque la creación misma, dice aquí, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y estamos en función de manifestar esa libertad gloriosa con que el Padre nos está manifestando en este tiempo.
Amado Espíritu Santo, queremos darte gloria y reconocerte, Señor, en tu perfección, en tus diseños, Señor, maravillosos. Amado Espíritu Santo, queremos suplicarte que cada cosa como tú la diseñaste, como fue concebida en ti, Señor, la podamos manifestar al hablar y traer a la creación entera esa manifestación gloriosa en la cual tú nos estás manifestando en Él. Permítenos ser manifestados en Cristo, en esa dimensión de gloria a la cual hemos sido traídos. Y Padre, da honor a tu nombre, da honor, Señor, a tus propósitos, a tus palabras. Que sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Por favor, sigue este hilo, este asunto todavía tiene más profundidad, pero por lo pronto nos quedamos aquí. Qué bueno estar con ustedes. Bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.